23 de julio, fiesta de Santa Brígida de Suecia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Bueno, vamos a un poco a la historia de Santa Brígida, que es copatrona de Europa y famosa por sus revelaciones. Nace en Suecia, en un castillo, en el año 1303. Su madre muere cuando ella tiene apenas 12 años. En una predicación que escucha sobre la pasión del Señor, le surge una pregunta. Mi querido Jesús, ¿quién te redujo así? Y de inmediato siente la respuesta en su corazón. Todos aquellos que me olvidan y desprecian mi amor. Decide entonces la niña amar a Jesús con todo el corazón y para siempre. Y es en este periodo en el que aparecen algunos fenómenos como la visión del demonio, bajo forma de un monstruo de 100 pies y 100 manos. Se casa muy joven, con apenas 14 años, con un noble, como ella, hijo del gobernador, con quien tiene 8 hijos. Ella hubiera querido ser religiosa, pero acepta serenamente la decisión que era la del padre de que se casara. Y su esposo se revela muy pío y deciden pasar 2 años como hermano y hermana en la oración y en la mortificación. Y se hacen terciarios franciscanos. Bueno, hay que decir que pese a su elevada posición, nunca cae víctima de la vanagloria, sino que además se ocupa de tareas domésticas, se dedica especialmente a los pobres y a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, buscando para ellas actividades que fueran honestas, cuidando que no caigan en la prostitución. Además, hace construir un pequeño hospital donde ella va diariamente a asistir a los enfermos, los lava, les remienda sus vestidos. Conoce un sacerdote muy culto, óptimo sacerdote, experto además en la Sagrada Escritura, que es el padre Matías, y es su confesor. Y por pedido de Brígida, traduce al sueco buena parte de la Biblia para que ella pueda así meditarla y leerla mejor. Brígida era pariente del rey de Suecia y por eso fue invitada a establecerse en la corte para asistir a la joven reina con quien se había casado el rey y tuvo, gracias a estar ahí, una gran influencia sobre estos jóvenes soberanos que dieron a Suecia muy buenas leyes. Estuvo con ellos hasta que la vida en la corte se volvió muy mundana, pero más por culpa del rey que de la reina, ¿no? En 1341 decide ir en peregrinación con su esposo a Santiago de Compostela. Y al regresar, el esposo llamado Ulf, que es lobo, de lobo no tenía nada. Ulf es lobo, es wolf en inglés. Es salvado milagrosamente de una muerte segura.
Y ellos en aquella época justo habían retomado ese vivir en total castidad. Y ambos deciden abrazar la vida religiosa. Él elige pasar el resto de su vida en un monasterio cisterciense, donde cuando él enferma, Brígida lo asiste con toda dedicación, con delicadeza. Muere en 1344, es decir, 3 años después de aquella peregrinación, y ella queda viuda con 41 años. Y vive su viudez en la mayor caridad y en un desinterés personal. Regresa a Suecia, renuncia a sus bienes, se dedica a la atención de los enfermos. Recordemos que habían fundado un pequeño hospital. Y es también en esa época cuando vive fervorosamente la fe y se vuelca a la contemplación. Es en ese momento cuando también el Señor le pide fundar una orden religiosa monástica, muy particular además. Cuando tiene 46 años va a Roma, justamente va para obtener la aprobación de su orden, y parte con su hija, Catalina. Él tenía 4 hijos y 4 hijas. Permanece en Roma hasta su muerte, muere justamente, por eso se celebra hoy, el 23 de julio, pero de 1373, con 70 años tenía. Como la gran santa Catalina de Siena, también para Brígida su accionar es también profético. Y ello le lleva a hacerle reproches a papas y a reyes por actos reprobables. Y lo hace también, sabe hacerlo con palabras fuertes. Cuando va a Roma tiene objetivos bien concretos. Pedir y participar del año jubilar, del año 1350, conseguir la aprobación del Papa para su orden y hacer que el Papa, que no estaba en ese momento en Roma, sino en Aviñón, volviese a Roma. No lo consigue todo. Roma estaba en ese momento, ya lo relata, estaba reducida a la miseria, al abandono. Se dedica al cuidado de pobres, de enfermos, y cae víctima de usureros. Termina la pobreza. Y no fue para ella nada fácil poner en marcha tampoco ese movimiento religioso que había soñado. Tanto que las primeras profesiones religiosas se han de celebrar 2 años después de su muerte. Por otra parte, todos aquellos a quienes había dedicado tantos reproches como el Papa, los cardenales, reyes, seguían inmutables. Pero sobre todo grande fue la desilusión de ella cuando el Papa Urbano V regresa a Roma, pero solo lo hace por poco tiempo, por pocos años, para volver a Aviñón. En su experiencia espiritual las revelaciones son muy importantes, ocupan un lugar importantísimo. Y se trata de experiencias místicas por su íntima comunión con Dios y con los santos. Y comienza también a tener visiones de Cristo. Siente, el Señor le dice que es su esposa y su mensajera. Y advierte un impulso sobre todo para actuar para el bien de Suecia, de Europa y de la Iglesia. Al padre Matías, como nosotros directores espirituales, le dicta esas revelaciones que al final ocupan 8 volúmenes. Vuelve a Estocolmo y de ahí además envía cartas a los reyes de Francia e Inglaterra para que pongan fin a la guerra de los 100 años. Fue esa guerra que fue casi 100 años. No, fueron más. Fue de 1339 a 1453 entre Francia e Inglaterra. Y también exhorta al Papa Clemente VI para que corrija algunos graves defectos y para que llame al jubileo de 1350 y para que vuelva a traer la sede pontificia de Aviñón a Roma. En cuanto a esa nueva orden religiosa, estaría compuesta de monasterios, tanto de hermanos como de hermanas, pero rigurosamente divididos. El único punto de encuentro sería en la iglesia del monasterio para la oración en común. Deben tener un confesor general y la guía de una única abadesa, que es la imagen de la Virgen. Es con todos recogidos en el cenáculo en torno a María. Bueno, el Papa Clemente VI no le da la autorización, no se la concede,
porque ya el concilio lateranense anterior había prohibido nuevas órdenes religiosas. Entonces Brígida va a Roma y también para solicitar, como decía antes, la aprobación, ¿no? Es en 1370, con otro papa, Urbano V, que se aprueba la orden del Santísimo Salvador, así se llamaba. El sueño de Brígida era una Europa unida y en paz, además gobernada por el emperador y guiada espiritualmente por el papa. Vive en distintos lugares en Roma hasta que vive cerca de Campo di Fiori, hasta su muerte. Y ahí seguían las visiones y revelaciones del Señor. Y eso se las pasaba a su secretario para que las tradujese al latín. La vida suya era de oración, de estudio y de obras de piedad. Y como decía, seguía enviando cartas al Papa, a los reyes de Suecia, a las reinas de Nápoles y de Chipre, y también a sus hijos, por supuesto. Bueno, va en peregrinaciones también a distintos lugares, a Asís, recordemos que era terciaria franciscana, a Amalfi, donde están los restos del apóstol San Andrés, al Gargano, ahí en Monte Sant'Angelo del Gargano, donde apareció el arcángel San Miguel. Bari también estuvo en donde está la Basílica de San Nicolás y la catedral, es más bonita la Basílica de San Nicolás, preciosa, románica, ¿no? Preciosa y además imponente. Bueno, por esa alegría, digamos, para su alegría y por toda su lucha, el Papa vuelve a Roma, pero como decía, por poco tiempo. Y ella le predice, le hace le dice, si te vas de Roma, le dice al Papa, vas a tener o va a tener una muerte precoz. Y así fue, apenas llegó a Aviñón, murió. Decide al final hacer su última peregrinación, esta vez a Tierra Santa, y es en Jerusalén que contrae una enfermedad. Queda postrada, pero todos los días en su habitación se celebra la Eucaristía. Su única pena queda la de no haber visto regresar al Papa a Roma. 20 años después de su muerte, el Papa regresará a Roma. Mejor dicho, la va a proclamar santo. Antes de 20 años regresa el Papa y eso por todo lo que hizo, en ese caso, Santa Catalina. El Papa Juan Pablo II, en el año 1999, la declara junto a Catalina de Siena y a Teresa Benedicta de la Cruz y de Edith Stein, copatrona de Europa, las tres. Bueno, y voy a terminar con revelaciones de Señora Santa Brígida. Le dice, yo soy el creador del cielo y de la tierra, uno en divinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Yo soy el que habló a los profetas y patriarcas, y a quien ellos esperaban, para cumplir sus deseos y de acuerdo con mi promesa. Tomé carne sin pecado ni concupiscencia, entrando en el cuerpo de la Virgen como el brillo del sol a través de un clarísimo cristal. Igual que el sol no daña el cristal entrando en él, tampoco se perdió la virginidad de mi madre cuando tomé la humana naturaleza. Tomé carne, pero sin abandonar mi divinidad. No fui menos Dios, todo lo gobernaba y abastecía con el Padre y el Espíritu Santo, pese a que con mi naturaleza humana estuve en el vientre de la Virgen. Igual que el resplandor nunca se separa del fuego, tampoco mi divinidad se separó de mi humanidad, ni siquiera en la muerte. Lo siguiente que deseé para mi cuerpo puro y sin mancha fue ser herido desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza por los pecados de todos los hombres y ser colgado en la cruz. Ahora mi cuerpo se ofrece cada día en el altar para que las personas puedan amarme más y recordar mis favores con más frecuencia. Ahora, sin embargo, estoy totalmente olvidado, ignorado y despreciado, como un rey desterrado de su reino, en cuyo lugar ha sido elegido un perverso ladrón al que se colma de honores. Yo quise que mi reino estuviera dentro del ser humano, y por derecho yo debería ser rey y señor de él, dado que yo lo creé y lo redimí. Ahora, sin embargo, él ha roto y profanado la fe que me prometió en el bautismo. Ha violado y rechazado las leyes que establecí para él. Ama su propia voluntad
y despectivamente se niega a escucharme. Encima exalta al más malvado de los ladrones, el demonio, por encima de mí, y en él deposita su fe. El demonio es realmente un ladrón porque, debido a sus perversas tentaciones y falsas promesas, roba para sí mismo el alma humana que yo redimí con mi propia sangre. Y aunque se lleva las almas, esto no se debe a que él sea más poderoso que yo, pues yo soy tan poderoso que puedo hacer todo mediante una sola palabra. Y soy tan justo que no cometería la más mínima injusticia, ni aunque me lo pidieran todos los santos. Bueno, y sigue, por supuesto, son 8 volúmenes, ¿no? Solamente para dar una idea. Y termino con esto, bueno, hay unas 15 oraciones que son durante un año de Santa Brígida. Las recomiendo y doy fe que lo que está ahí prometido, el Señor lo hace. Hay otras que son de 12 años. Esas no están comprobadas como estas que sí son auténticas de ella, lo cual no hace mal, pero las del año son seguros de ellas porque se encontraron entre sus papeles. Y terminemos con el Evangelio de hoy, donde el Señor nos recuerda que sin Él no podemos hacer nada y que tenemos que estar agrapados, unidos profundamente a Él, que es la vid verdadera, y nosotros somos esos sarmientos que se nutren de Él. Tenemos que permanecer en su amor, en Él, para nosotros también poder dar muchos frutos, como lo dio Santa Brígida y como lo dan los santos. Alabado sea Jesucristo.